Bienvenido a voy a saludar a Unai Sordo. Señor Sordo, hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. Lo primero, ¿ha habido avances o no? Porque ha dicho la ministra Nadia Calviño que no, que la cosa va bien y que ha habido acercamiento de posturas. Yo he escuchado a su compañero ahora de UGT y no parece que hubo mucho acercamiento. Cuénteme usted su versión. No hay acercamiento de posturas, primero porque aquí yo creo que se están confundiendo dos cosas, ¿no? Se está confundiendo la necesidad de un pacto salarial, lo que llamamos el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que en este momento está absolutamente bloqueado y por eso hemos lanzado la estrategia de salario conflicto a los convenios colectivos, y luego está el famoso y traído y llevado pacto de rentas, ¿no? El pacto de rentas, de producirse, claro que tiene que conllevar un acuerdo salarial, pero el pacto de rentas es más que un acuerdo salarial. Y a nosotros lo que no nos queda muy claro es exactamente qué está dispuesto a poner el Gobierno encima de la mesa para poder hablar de un pacto de rentas. Porque el pacto de rentas es eso, rentas en plural, no solo salarios, sino medidas, por ejemplo, sobre el tope de los precios, sobre la fiscalidad o sobre nuevas medidas de protección social para que de verdad, con un mínimo de propiedad, se pueda hablar de un pacto de rentas, que yo ahora mismo lo veo francamente lejano. Los sindicatos, claro que estaríamos por la labor de asumir una negociación de ese tipo, pero estamos centrados en este momento en la negociación de los convenios colectivos para intentar garantizar que los salarios no vuelvan a ser los paganos de esta crisis de precios. Voy a empezar por la cuestión de los convenios, porque dábamos nosotros un dato hace poco, que es que el 70% de los trabajadores en la Comunidad Autónoma Vasca, desconozco la cifra ahora mismo cuál es en España, pero el 70% no tiene renovado su convenio, y algunos desde hace mucho tiempo. Claro, llegados además ahora a este punto complicado de la economía, todo se tensa mucho más. Así es, porque en Euskadi confluyen las mismas dinámicas que en el conjunto del país, producto del incremento de los precios y del bloqueo que la patronal está tratando de imponer en la negociación colectiva cuando no acepta las cláusulas de salvaguarda salarial, las cláusulas de revisión, y además en Euskadi pues se acumula otra dinámica que viene de muy lejos, que tiene que ver también con algunas estrategias sindicales que en general no actualizan los convenios colectivos en tiempo y forma, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo lo que está bloqueando la negociación, la está dificultando, es la negativa de las organizaciones empresariales a pactar incrementos razonables de salario para este momento, acompañados de cláusulas de revisión que garanticen que en este año 2022 y en los dos que vienen, el 23 y el 24, los salarios no pierdan poder de compra. Combinando, además, esto, una fórmula que pensamos que no tiene que generar ninguna espiral inflacionista, con una garantía para las trabajadoras y los trabajadores de que, bueno, lo que decía antes, que los sueldos no vuelven a ser los paganos de una crisis de precios que no tienen nada que ver con el factor trabajo, que tienen que ver con la evolución de los precios de la energía, de las materias primas y, en definitiva, de la guerra en Ucrania. Claro, es que ellos dicen, los empresarios, voy a hacer un poco abogado del diablo aquí, lo que vienen a decir es: si yo en este momento acepto una demanda de incremento salarial cercana al IPC, esto me supone un coste en el capítulo 1 laboral enorme, sumado ya a las complicaciones que tengo por la crisis energética, la incertidumbre. Ellos, ustedes aceptarían, no sé qué fórmulas hay, por eso digo yo lo de la cuadratura del círculo. ¿Qué fórmula puede haber para cuadrar todos esos intereses? Mira, Xavier, en esa posición patronal que es cierta, es la que estás diciendo tú, yo aprecio muchísimo cinismo, porque lo cierto es que los precios están subiendo el 10%, pero la inflación subyacente está por encima del 5%, es decir, la inflación que quita los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, precisamente porque ya los empresarios y las empresarias están repercutiendo a los precios al consumo el conjunto de los costes de la energía, de las materias primas, del gas o del petróleo, por citar algunos ejemplos. Es decir, ya está habiendo una inflación de segunda ronda, que es lo que se achaca a los salarios. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se están incrementando los precios al consumo para tratar de salvaguardar los márgenes y los excedentes empresariales. Y los sindicatos lo que decimos es que no se puede continuar por esa dinámica y que esa repercusión en los precios del incremento de los costes de la energía y otros tienen que ir también a los salarios. Tienen que distribuirse también a los salarios. ¿Cómo hacer esto sin generar una nueva espiral inflacionaria? Pues en mi opinión,
a través de las fórmulas que estamos planteando desde Comisiones Obreras. Incrementos salariales en cada uno de los 3 años que tenemos por delante, razonables en un primer momento, podríamos estar hablando, y algunos convenios se están cerrando con subidas entre el 3,5 y el 4%, un 2,5 para el año que viene y un 2 para el 2024, acompañados de cláusulas de revisión que al final de esos años y al final del ciclo de los 3 años garanticen que el poder de compra de los salarios no cae. De manera que evitamos una inflación en un primer momento y, en segundo lugar, garantizamos que esos excedentes que sí están teniendo las empresas se distribuyen a los salarios. Es la fórmula que hemos planteado, es la fórmula que está saliendo adelante en algunos convenios. Es verdad que precedidas de conflictos y de huelgas, en algunos casos muy intensas, como hemos tenido en el Metal de Cantabria, con 20 días de huelga, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo en esos términos, señal de que sí se podía, y es un poco lo que estamos planteando las organizaciones sindicales. La cuestión es si esto se hace por la vía del conflicto o se hace por la vía de un acuerdo general a nivel de España que sirva para canalizar de una forma más pacífica los miles de convenios que hay que renovar. Unai Sordo, luego está la gran patronal, porque yo he dicho, hombre, el gobierno está ahí como mediando, pero claro, eso sí que es una patronal, digo, por el número de funcionarios y también qué va a pasar con las pensiones. Es decir, son 2 capítulos que también habrá que revisar dentro de esa estrategia del pacto de rentas. Sí, nosotros estamos intentando negociar un acuerdo salarial dentro de la función pública en términos también razonables, que yo creo que puede ver la luz, no lo sé, en los próximos días o en las próximas semanas, y está el tema de las pensiones, ¿no? Donde hace un año acordamos gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales que las pensiones se iban a revalorizar en función del IPC medio. Lógicamente, cuando lo hicimos no sabíamos que la inflación media se iba a disparar, pero es un compromiso que creo que el gobierno tiene que cumplir y que creo además que va a cumplir. Para ello hace falta aludir a una política muy clave para ese pacto de rentas, y es la política fiscal. Lo que no puede ser es que las grandes empresas y grupos de empresas en nuestro país estén cotizando en el impuesto de sociedades por debajo del 5%, cuando cualquier nómina tiene un descuento para la Hacienda mayor de ese 5%. Por tanto, hay que avanzar en una reforma fiscal de calado, con medidas a corto, a medio y a largo plazo, para que España deje de pagar, de tener una contributividad fiscal que está en el entorno de 7 puntos de PIB menos que la eurozona. Estos son 70.000 millones de euros al año menos que recaudan las administraciones públicas españolas y que explican buena parte de los déficits públicos de nuestro país. No es un problema de gastos, es un problema de insuficiencia de ingresos. Una última, la reforma laboral ya supuso, pues no sé, cierta bronca interna en el gobierno. Finalmente Yolanda Díaz lo comandó, ahora le vemos a Nadia Calviño de Economía en esta otra negociación. ¿Desde Comisiones Obreras están preocupados por ese clima aparente de división que flota de manera permanente en el gobierno español o no? No, respecto a la reforma laboral yo creo que no hay ninguna división, y además nosotros estábamos convencidos que en el momento que esa reforma laboral entrase en vigor, los datos iban a ser tan contundentes que iban a eliminar cualquier posible suspicacia. Hemos multiplicado por 5 el número de contratos indefinidos que se ha hecho cada uno de los meses desde que esa reforma laboral ha entrado en vigor. Ahora hay que comprobar, en efecto, la duración de esos contratos indefinidos, y para eso hace falta más tiempo, ¿no? Pero en todo caso yo creo que los resultados de la reforma laboral están siendo óptimos y que además se están rompiendo muchos mitos y muchos mantras, ¿no? Estamos saliendo de la crisis pandémica anterior generando empleo más rápido que en cualquier otra salida de las crisis, en un contexto de salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, cuando antes era de 600 y pico, y con una regulación laboral que ha huido de la precarización de la contratación y que está haciendo que cientos de miles de contratos dejen de ser temporales y sean indefinidos. Pues bien, en esa realidad se ha salido creando empleo más rápido que en otras crisis y estamos por encima de 20 millones de personas cotizantes. Se han roto muchos mantras neoliberales, lo que ocurre es que ha llegado la invasión de Ucrania, el incremento de los precios, y estamos embarcados en otra situación muy delicada, cuando era un año 2022 que creo que hubiera tenido unos comportamientos del empleo, de la evolución del empleo y de los salarios muy positivas para la gente trabajadora, pero nunca lo sabremos. Claro. Bueno, pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por habernos atendido en Jaque. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur.